Bien, pues un placer estar aquí, un placer estar con Adembi. La verdad que estar con la gente de Adembi me parece impresionante. Me ha encantado acercarme por ver las cosas desde cerca, ¿no? Que la cercanía es un elemento esencial para hablar de el poder de las personas en todo lo que representa la gestión de la salud de cada uno de nosotras y nosotros, ¿no? Y en este Día Mundial pues me parece más importantes. Y para mí hablar de pacientes, hablar de personas, hablar de esto es hablar de una preposición, Y la importancia de la preposición es hablar con, ¿no? La importancia de con, ¿no? Nos han enseñado seguramente a todos eso de a, ante, bajo, cabe, ¿no? Con, ¿no? Pero justo después del con viene contra. Y muchas veces, hay gente que quiere hacer las cosas con, pero no siempre se hace con. Y la importancia de con los pacientes, de con las personas, de hacer algo con todos los pacientes con esclerosis múltiple me parece algo esencial para poder avanzar, para poder generar una dinámica diferente, ¿no? Y por tanto, ante eso hay que pensar, muchas veces nos viene una enfermedad, nadie piensa que le va a tocar, pero la clave es cómo lo enfrentamos, qué hacemos para conseguir estar mejor y cómo conseguimos hacer cosas que no pensábamos que podríamos hacer, ¿no? Y por tanto, en esa idea de capacidad de elección, hay que decir que tener esclerosis múltiple no borra la capacidad de elegir. Podemos elegir cosas. Es verdad que no podemos elegir determinadas cosas, pero hay muchos elementos que podemos elegir y de poder decidir cada día qué es lo que vamos a hacer. Y eso me parece un elemento esencial a tener en cuenta, ¿no? Pero siempre con una idea. El protagonista tiene que ser el paciente. Hablaba el consejero del plan de salud. La clave del plan de salud es la participación de los pacientes. Un elemento clave, el contar con el paciente protagonista. Se habla mucho de pacientes, se escribe mucho de pacientes, se hace menos de lo que debería hacerse. Y en ese sentido, el paciente protagonista tiene que ser el elemento clave, ¿no? Y para eso hay que dejar que los pacientes pinten su historia. No puede ser que contar con los pacientes, pero que estén ahí de figurantes, ¿no? La clave es que tengan un papel a la hora de poder pintar cuál es su visión, cuál es vuestra visión, qué es lo que queréis que tenéis que hacer. Y de alguna forma para eso hay que pensar qué significa vivir con una enfermedad como la esclerosis múltiple. ¿Qué significa eso, no? Porque de alguna forma, si no tenemos en cuenta esa visión, difícilmente entraremos en ello, ¿no? Y probablemente hay palabras que para mí son fundamentales. La palabra autonomía, la palabra empoderamiento, aunque sea una palabra que, como decía Carmele, no nos gusta mucho, pero de alguna forma es dar poder a la gente para tomar las decisiones más adecuadas. Tener una esperanza realista en ese sentido. También una idea fundamental es hacer comunidad. Adembi es una comunidad. Me he sentido que estaba con un grupo de gente que hacía comunidad. Pero también implica información clara y fiable, necesario para poder avanzar. Implica autoconocimiento. Cuanto más conocimiento tenga, también me da más poder para poder tomar las decisiones más adecuadas en ese sentido. Y por eso también hay que hablar de la necesidad de un apoyo emocional, un apoyo psicológico, un apoyo social, un apoyo que todo el mundo que está ligado a la esclerosis múltiple seguro que piensa que es necesario, no, es imprescindible para poder tener una vida con mejor calidad de vida en todo caso, ¿no? Y todo eso nos lleva a poder plantear una participación en las decisiones clínicas, una participación que permita que esas decisiones sean conjuntas entre profesional sanitario y paciente, que las dudas se lleven a la consulta, que preguntemos lo que no entendamos y que que podamos pedir incluso explicaciones, por qué me pasa eso, ¿no? o qué opciones tengo, ¿no? Porque eso de alguna forma ayuda a avanzar, ¿no? Y en esa historia de avanzar,
tenemos que hacer cambios en la manera que miramos las cosas. Si miramos las cosas siempre de la misma forma, probablemente no entenderemos todo lo que pasa a nuestro alrededor. Y hay que plantearnos que hay que aprender a mirar las cosas desde una perspectiva distinta. Si miramos desde una perspectiva distinta, nos ayudará a entender mejor toda la historia. Porque la esclerosis múltiple es evidente que me acompaña, pero no me define. Yo me llamo, Ainhoa. Ainhoa, me he quedado antes con Ainhoa, ¿no? De alguna forma, tomar decisiones sobre mi salud me da libertad tomar decisiones sobre mi salud. Y es muy importante tomar las decisiones por mi salud. Hay cosas que yo no tomaré decisiones, pero algunas de ellas sí que van ligadas a mí, porque también me da una palabra que me parece fundamental, me da dignidad. Y me parece un elemento, una palabra muy importante, dignidad. Y dignidad es un elemento que hay que fortalecer en todo eso, ¿no? Y es necesario reivindicar el poder de cada uno, de cada persona, para vivir su vida a su manera. Y eso también me parece fundamental, ¿no? Por tanto, cualquiera de las personas que tiene una esclerosis múltiple tiene que ser una parte activa en el tratamiento, sin duda alguna, porque cada uno puede cuidar su mente, su cuerpo y sus relaciones. Sus relaciones marcan también su vida, marcan también su salud. Las relaciones sociales en su entorno son fundamentales para tener una mejor salud. Y, por tanto, tenemos que plantearnos que tú puedes vivir con una esclerosis múltiple sin que ella viva por ti, ¿no? Por eso decía antes la importancia de tener y no sentir esa visión, ¿no? Por tanto, gestionar la salud es también un acto de dignidad, que decía antes, que me parece que es una palabra que hay que poner encima de la mesa, ¿no? ¿Qué esperáis los pacientes con esclerosis múltiple? ¿Qué espera cada uno de los pacientes con esclerosis múltiple? Probablemente las visiones son diferentes, no todos lo mismo, está claro, ¿no? Pero es evidente que para eso hay que plantearse que hay algunas cosas. Yo he planteado algunas 6 grandes expectativas. Una, probablemente una atención sanitaria integral y personalizada. Todos queremos tener una atención personalizada. Yo soy diferente, mi visión, mi recorrido es diferente, mi evolución es diferente, por tanto, es un elemento fundamental, sabiendo que no todo el mundo recibe los servicios que debería recibir, y eso es un elemento esencial. Todo el mundo plantea que una de las expectativas es mayor apoyo emocional y psicológico. Sin duda alguna necesitamos ese apoyo en momentos duros que nos genera la esclerosis. Hay que tener accesibilidad y adaptación al entorno, hay que poder acceder a los servicios, hay que adaptarnos al entorno en el que vivimos, ¿no? Y de alguna forma hay que pensar que los problemas de movilidad a veces dificultan el poder vivir con todas las facilidades que uno querría tener. Hay que trabajar una expectativa ligada a la integración laboral, al tema de la formación, que también afecta a todo eso. Y, sin duda alguna, la información, el apoyo legal y todos los elementos de planificación familiar también son elementos que son importantes, al igual que un elemento que ayudan jornadas como esta o días mundiales como este, que es la importancia de la conciencia social. Hay que concienciar socialmente de lo que es la esclerosis múltiple, qué implica, qué conlleva, qué necesita la gente que tiene una esclerosis múltiple para poder que todo el mundo sienta que puede ayudar, que puede hacer algo para generar ese apoyo comunitario necesario, ¿no? Es evidente que no todo es lo mismo, es evidente eso, pero también que no todo lo mismo implica esa idea que antes ponía de la atención personalizada. Esa personalización de la atención hace necesaria que nos adaptemos a cada una de las personas, ¿no? Por tanto, algunas primeras ideas que me parecían importantes poner encima de la mesa, ¿no? Porque yo no tengo esclerosis múltiple, por tanto, yo no sé qué es vivir con esclerosis múltiple, pero sí que he hablado con muchos pacientes que tienen esclerosis múltiple, y algunas de estas cosas que pongo aquí me lo han contado pacientes con las que he paseado, he caminado, he subido montañas también, incluso, y he hecho, ¿no? Y una es la importancia de adaptarse a cada día a un cuerpo cambiante. No sabes cómo va a ser mañana, y eso también es un elemento importante. La incertidumbre, enfrentarse a la incertidumbre como un elemento que está ahí, ¿no?
a veces implica ser fuerte ante las cosas que nos marca la vida. A veces no, yo no he elegido eso, pero tengo que sentirme fuerte con la idea de poder fortalecerme ante esas situaciones, tal, ¿no? Y, de alguna forma, luchar por mantenerme vivo socialmente, ¿no? Que también es un elemento muy importante, y laboralmente. Es verdad que no todo el mundo puede seguir haciendo el trabajo que hacía, pero mucha gente sí, y eso es un elemento que también ayuda, ¿no? Y, sin duda alguna, buscar apoyo. Buscar tratamiento es evidente, pero buscar apoyos también es muy importante en ese sentido, ¿no? Por tanto, y probablemente, ¿qué no es? ¿No? Porque no es estar bien porque no se ve. Muchos de los signos y síntomas que tiene un paciente con esclerosis múltiple no se ven, ¿no? Y, por tanto, a veces parece que... Y ese es un elemento que hay que tal. No es una condena, aunque no sea un elemento fácil. Y la palabra condena puede parecer muy dura, pero tal. No es una enfermedad solo de mayores, es una enfermedad de mucha gente joven y, por tanto, también hay que tal, ¿no? No es solo tomar medicación, aunque la medicación es muy importante, no es solo tomar medicación. Y tampoco es algo que se supere y ya. Por tanto, tiene muchas cosas que sí, algunas que no, que podemos contribuir cada uno de nosotros en hacer cosas que nos ayuden a enfrentarnos. Y una cosa con la que yo trabajo muchos días, no solo con pacientes con esclerosis múltiple, sino con muchos pacientes de diferentes enfermedades, es la importancia de cómo trabajar entre iguales, cómo trabajar de igual a igual, cómo trabajar entre personas que han vivido, que viven esa enfermedad, ¿no? Porque, sin duda alguna, un cuidador que conoce la historia, la puede contar mejor que alguien que no tiene nada que ver, ¿no? Y, por tanto, esa importancia de hacerlo siempre con el apoyo de los mejores profesionales, que sin duda alguna tenéis, tal, ¿no? ¿Y qué aprendemos en la gente cuando yo trabajo con pacientes con esclerosis múltiple? ¿Qué intentamos trabajar, ¿no? Y trabajar de forma muy importante las emociones. Intentar pensar en un entorno tan difícil, que la importancia de pensar en positivo, de trabajar la autoestima, de superar el duelo de un diagnóstico que me ha caído como un jarro de agua fría, ¿no? De aspectos de cómo afrontar la adversidad o cómo gestionar momentos de mis emociones que a veces bullen en mi cabeza y que no sé cómo afrontarlas, ¿no? Por tanto, eso es un elemento esencial. También trabajar la importancia de los autocuidados, de activos para la salud, de cosas que me ayudan a mejorar mi salud. Decía antes que no era solo tratamiento, es más que eso, es apoyo social, pero también es alguna de estas cosas que pueden ayudarme a mejorar mi salud. Tener un autocontrol, tener una buena alimentación, hacer algo de actividad física, trabajar el tema de aspectos como la musicoterapia, los cuidados estéticos, cosas que hacen que me sienta bien conmigo mismo, es fundamental, ¿no? Y también lo que decía antes, las relaciones familiares y sociales son muy importantes. Entre iguales es un elemento que hay que trabajarlo. Lo veía esta mañana cuando estaba en Adembi, ¿no? Esa relación que había entre unos y otros. Me parece que es algo que hay que fomentar, que hay que trabajar, que hay que ayudar a que sea, porque de alguna forma entre iguales se hacen más expertos, se hacen más activos y, sin duda alguna, eso tiene efectos beneficiosos, ¿no? Eso obliga también a tomar las riendas. Es evidente que la enfermedad lleva su ritmo, pero uno tiene que tomar las riendas con lo que pueda hacerlo, ¿no? Y que hay que intentar ante eso, hay que pedir ayuda, hay que parar en algunos momentos, hay que insistir en cosas que nos pueden ayudar a mejorar, hay que decir más cómo uno se siente, no hay que esconder cómo uno se siente, porque es fundamental expresar cómo uno se siente, y hay que decir las cosas que a uno le hacen bien, porque sin duda alguna puede ayudar a sentirse mejor, ¿no? Por tanto, cuando el cuerpo y la mente necesitan oír determinadas cosas de cada uno de vosotras y vosotros, de vuestros familiares o de personas que tienen esa enfermedad, ¿no? Y al mismo tiempo hay que decir no a exigirte más de lo que puedes, no a culparte por descansar, no a tener relaciones con gente que no entiende tu enfermedad ni quiere entenderte, porque sin duda alguna es una relación tóxica que no ayudará.
no a minimizar los síntomas para agradar, no, ¿por qué? Uno cuenta lo que tiene y no a rendirse. Y no a rendirse. Sé que todas estas palabras pueden parecer, es algo que todos y cada uno de vosotras y vosotros vivís, sentís, planteáis, pero quiero ponerlas encima de la mesa porque poniéndolas encima de la mesa, escribiéndolas, también ayudo a repensar cómo lo vivo y cómo me planteo alguna de esas cosas, ¿no? Y voy a plantear algunas cosas que me parecen importantes, ¿no? Vivimos en un cambio de época, ¿no? Una época con muchos cambios, yo más diría que un cambio de época, ¿no? Donde antes iluminábamos, encendíamos la lucecita con un mechero y tal, y probablemente con el tiempo hemos cambiado esa historia, ¿no? Probablemente esa etapa del mechero era el paciente 1.0, un paciente poco activo, un paciente que no cuestionaba nada de lo que le decían, que pensaba que todo lo que le decían era, y era un agente pasivo de su enfermedad. Necesitamos un cambio. El cambio que ha pasado es que ahora que iluminamos con móvil, con una tablet, con algo diferente, ¿no? No tenemos ni linternas, ¿no? Casi, ¿no? Y de alguna forma en ese cambio, de alguna forma es pasar a un proceso de un paciente 2.0. Un paciente 2.0 no es uno que está en redes sociales, ¿no? Un paciente 2.0 es alguien activo, que toma las decisiones compartidas, que busca información sobre su salud, que intenta conocer qué cosas le ayudan y qué cosas no, que sabe sobre su enfermedad y que, por tanto, ante eso le permite hacer un cambio, ¿no? Y este es el siglo XXI, un siglo donde no podemos plantear que las decisiones estén basadas en un orden jerárquico. El que es profesional es el que te dice lo que tienes que hacer y tú lo haces porque lo ha dicho él o ella y punto, sino que probablemente es una época de participación y respeto mutuo fundamental, ¿no? Y en ese proceso es evidente que el proceso de la toma de decisiones compartidas tiene que ser un proceso colaborativo. Profesionales y pacientes trabajan en lo mismo, trabajan ayudándose, trabajan de alguna forma decidiendo juntos. No es una cuestión de obedecer, ni decidir uno solo o sola, sino básicamente decidir juntos como un aspecto fundamental. El médico, el profesional, conoce la enfermedad, conoce los diagnósticos, conoce los tratamientos, pero el paciente conoce cómo los vive, cómo le caen, cómo los siente y, sin duda alguna, tiene sus miedos. Tiene situaciones que le generan incertidumbre, no sabe qué va a pasar y, por tanto, en ese sentido, esa visión de la experiencia me parece un elemento esencial para el cambio, ¿no? Y, por tanto, ¿qué dicen la mayoría de pacientes? La mayoría de pacientes plantean que tras una consulta pueden dar su opinión. Yo quiero dar mi opinión, necesito dar mi opinión, ¿no? Necesito plantear mi opinión ante las propuestas de tratamiento si las hay, ¿no? Porque es evidente que la participación activa mejora los resultados, mejora la calidad de vida. Por tanto, la participación no es un elemento abstracto, es un elemento que nos ayuda también a cada uno de nosotros para mejorar nuestra salud, ¿no? Y, por tanto, en ese sentido, hay que establecer una relación de confianza, que para eso hay que fomentar que me puedan escuchar, disponibilidad para escucharme, un elemento esencial, que pueda tener la información sobre los tratamientos pero básicamente vuelvo a añadir la importancia del respeto con el trato recibido como un aspecto fundamental, ¿no? Y por eso hay un artículo que me gusta mucho, que es un artículo del British Medical Journal, una revista científica que hay que leer, que dice que para involucrar a los pacientes de la ciudadanía para la prevención y la gestión de las enfermedades hay 4 aspectos. Uno, ¿por qué? Porque lo dice la ley y por una cuestión ética. Si tú trabajas conmigo, yo tengo que poder decir lo que me afecta, cómo lo vivo, cómo me siento ante ello, ¿no? Por ley y por ética. 2, por conocimiento e información. Cada vez hay más información, cada vez quiero tener más conocimiento del tema y, por tanto, eso es sin duda un aspecto, ¿no? Tercero, porque el hecho de hacerme partícipe mejora la calidad de mi atención. Porque si yo no lo veo, si yo no veo el tratamiento que me van a dar, probablemente ni lo tome.
o probablemente me retire de él, o probablemente tenga más reticencias, ¿no? Y por tanto, en ese sentido es fundamental, ¿no? Mayor adherencia al tratamiento, y si hay mayor adherencia al tratamiento, eso disminuye los costes de la atención. Por tanto, participar también tiene efectos muy diversos, muy importantes, y que sin duda alguna vale la pena tener en cuenta, ¿no? Y por eso necesitamos que los pacientes sean actores y actrices activos para poder trabajar en su proceso asistencial. ¿Y cómo se hace eso? Expresando lo que siento, ¿no? Preguntando lo que no entiendo, ¿no? Diciendo lo que quiero saber. Porque eso es el elemento esencial para poder establecer una relación en la cual yo te pueda decir que no me ha gustado esto, o que me gustaría entender eso, o que me gustaría valorar otros aspectos, ¿no? Porque eso es lo que nos ayuda al cambio, ¿no? Hay que aprender a decir, esto no lo entiendo, o esto me preocupa, viendo determinadas situaciones, o esto me gustaría pensarlo, o no puedo hacerlo. Lo hacemos diariamente, ¿por qué no puedo hacerlo delante de en una consulta? Tu papel es esencial. Si tu papel es esencial, tiene que ponerse en estas frases o las que sea, cada uno con las suyas, pero es evidente que se pueden hacer muchas de estas frases a aprender tal. Porque a veces hay barreras que yo me hago conmigo mismo, a veces tengo miedo de hablar con el médico, no sé qué me va a decir, miedo por el proceso del futuro. A veces tengo sentimiento de no tener suficiente información para tomar mis decisiones, y eso es un elemento que hay que intentar preguntar: ¿qué debo saber más? O ¿cómo puedo conocer más sobre mi enfermedad o sobre mi proceso? O también, a veces también hay un cansancio emocional o cansancio físico, ¿por qué no?, que a veces dificulta tomar determinadas decisiones y que dificulta la decisión a tomar, ¿no? Por tanto, pero hay que tener en cuenta que tomar decisiones puede ser fuente de bienestar. Es decir, que la idea de preguntar para saber, para tomar decisiones, ayuda a uno mismo. Yo decía, la participación activa mejora la salud y el bienestar, mejora la calidad de vida, porque me siento partícipe de la historia, ¿no? Y por tanto, ¿qué es importante? Sentirme escuchado, sin duda alguna, porque eso reduce la ansiedad. Si yo me siento escuchado, solo por el hecho de poder expresar lo que siento, ya reduce mi ansiedad, ¿no? Porque el tomar las decisiones compartidas, como decía antes, aumenta la adherencia al tratamiento, y la adherencia al tratamiento favorece que mejoremos nuestra salud, sin duda alguna, ¿no? Y para eso tengo derecho a preguntar, a entender, a elegir como un aspecto fundamental. Y de alguna forma me convierto como paciente en receptor activo, como protagonista de este tratamiento, porque nadie como tú conoce lo que es vivir con esclerosis múltiple. Y por tanto, si nadie como tú conoce cómo es vivir con una esclerosis múltiple, es evidente que tu papel, tu visión, es fundamental para poder avanzar, ¿no? Y por tanto, vuelvo a decir, el poder y el conocimiento nace de cualquier sitio. Por tanto, todo el mundo puede tener ese poder. Y si no lo tengo, lo puedo preguntar. Porque la clave para avanzar es entenderlo, entender lo que me pasa, entender por qué pasa eso, qué elementos necesito para tomar mis decisiones. Y en ese sentido, el rol del paciente tiene que ser actuar en diferentes momentos, ¿no? Para tomar decisiones en aspectos de inicio un tratamiento ahora, entro en un ensayo clínico, ajusto mi estilo de vida, cambio determinadas cuestiones de cómo expresar dudas. Todas estas cuestiones las podemos hacer y es importante hacerlas, porque de alguna forma, vuelvo a decir, mejora mi salud, mejora mi adherencia, mejora mi calidad de vida, sin duda alguna, ¿no? Y es verdad que hay cuestiones que afectan a esa toma de decisiones, ¿no? Sin duda alguna hay gente que puede plantearse si prefiere calidad de vida hoy o prevenir brotes mañana. Hay circunstancias sociales, familiares, trabajo, hijos, que también afectan a la toma de decisiones. El nivel de tolerancia al riesgo también afecta, la edad. Es decir, hay muchas cosas que afectan a la toma de decisiones, pero eso implica que puedo hacer cosas para que mi decisión sea la que marque, ¿no? Y en las decisiones, la clave hay que tener en cuenta, y es que la salud son conversaciones, ¿no? Una conversación entre
con mi profesional o con mi... ¿no? Es una historia de hablar, ¿no? Es una cuestión de hablar. Y en esa conversación, de alguna forma, hay que recordar una cosa que me parece fundamental. Hay que generar en las consultas un ambiente de estima, porque está comprobado que en un ambiente de estima me siento más proclive a contar mis procesos más íntimos. Sin duda alguna, todo el mundo necesita contar las cosas que le pasan, necesita expresar sus emociones, necesita expresar sus dudas, necesita expresar sus miedos. Y para eso es necesario generar ese entorno adecuado para poder hacerlo de la mejor manera posible, con empatía, sin duda alguna, sabiendo que los cuidados ocurren, muchas de las tomas de decisiones ocurren en casa, ¿no? Uno toma las decisiones en casa cuando lo vive el día a día y, por tanto, en ese sentido hay que tener en cuenta, porque donde paso muchos días de mi vida es donde tomo mis decisiones, donde decido hacer una cosa, comer una cosa u otra y, por tanto, de alguna forma tengo que tener en cuenta eso. Y ante una esclerosis múltiple es evidente que sentimos miedo, ¿no? Que pensamos que no seremos capaces de superarlo o de adaptarnos a vivir con ella toda la vida, ¿no? Y es verdad que eso pasa, ¿no? Y hay pacientes que plantean preocupación, miedo e incertidumbre, ¿no? En los tiempos del COVID, que no hace tantos años, seguramente eso era mayor esa sensación, ¿no? Pero fijaos, una de las cosas que a pacientes que habían formado parte, que habían recibido formación en aspectos de conocimiento de su enfermedad, en aspectos emocionales, en aspectos de pensamiento positivo, en aspectos de conocer mejor cómo afrontar una consulta, cómo prepararla, etcétera, etcétera, nos dijeron eso que me parece muy importante, que decían: nunca imaginé que todo lo aprendido me serviría para tanto. Por tanto, la importancia de aprender, de conocer, de saber, de acercarte, de ayudarte con otras personas que tienen lo mismo que tú, de alguna forma me ayuda porque nosotros hemos aprendido sobre alimentación, sobre ejercicio, sobre medicación, a gestionar nuestras emociones, a pensar en positivo. Y decían, y ahora que no tienes a nadie, digo entre comillas, no tienes a nadie, en tiempos de pandemia era difícil, ¿no? Dice, te tienes que resolver muchas cosas solo. Esa es la clave de la historia. Por tanto, esa es la historia basada en que para controlar mi esclerosis múltiple necesito conocerla bien, necesito saber qué me beneficia, qué me perjudica, qué puedo hacer yo para cuidarme mejor, sin duda alguna. Y para eso, sabiendo que será una compañera de viaje, sin duda alguna, es necesario vivirlo con normalidad, vivirlo desde la normalidad, no vivir centrado solo en la enfermedad, sino en todas las cosas buenas que hay en la vida, mi familia, mis amigos. Esos aspectos son fundamentales porque también son salud y sin duda alguna eso ayuda a mejorar y a cuidarme mejor para poder decidir y decidir bien, ¿no? Y sin duda alguna también necesito que me expliquen qué me pasa, por qué, que me enseñen a cuidarme y que también me presenten a otras personas con mis mismos problemas de salud. Porque de alguna forma, hablando con ellos y con ellas, probablemente también ayudarán a tomar mejores decisiones, sin duda alguna. Estos son los pacientes expertos por la experiencia. La experiencia vivida, que nadie la busca, que nadie la quiere, pero que la experiencia es la que es, la vida nos marca determinadas cosas y esa experiencia vivida nos tiene que ayudar a mejorar qué hacer y es, sin duda alguna, hay todo un elemento que va muy ligado a lo que hacemos en la consulta clínica, pero hay todo un conjunto de cosas fundamentales que hay que añadir por diferentes columnas porque, sin duda alguna, hay cosas que hacen unos, pero hay cosas que tenemos que hacer cada uno de nosotros para intentar mejorar nuestra salud. Tener en cuenta la vida cotidiana, las relaciones familiares y sociales, mejorar la autoestima, tener un pensamiento positivo en un entorno no fácil,
sin duda alguna, ayuda a mejorar también nuestra salud en ese sentido. Porque yo muchas veces digo, lo decía una persona, es americana, Kay Lorick, que decía, si el paciente no quiere hacer algo, no lo hará. Por tanto, eso viene a decir la importancia de dar papel a las personas, que expresen sus sentimientos, sus sensaciones, sus deseos, sus necesidades. Y sin duda alguna, y con eso, y esa idea del igual, de trabajar con iguales, funciona, ayuda, mejora, ¿no? Fijaos, los pacientes activos con respecto a pacientes menos activos reingresan menos a nivel hospitalario, sufren menos errores médicos, mejoran, tienen mejor coordinación con los profesionales que les atienden, tienen una mejor comunicación con los profesionales sanitarios y tienen una mejor confianza en el sistema sanitario. Un chollo, ¿no? Por tanto, de alguna forma tenemos que hacer cosas que nos ayuden a tal. Un paciente activo, hay que ser activos, hay que hacer cosas desde esa toma de decisiones en ese sentido. Y es evidente que cuanto más nivel de activación del paciente sea, más se reduce una inadecuada utilización de servicios y más aumenta el autocuidado y los resultados en salud. Por tanto, si más aumenta el autocuidado y los resultados en salud, algo podemos hacer en ese sentido, como de alguna forma lo que hicieron con un programa de cuidadores de pacientes crónicos. En un estudio que participaron, salieron dos variables. La gente que había ido a un taller de cuidadores de pacientes mejoraron su supervivencia, pacientes mayores eran en ese sentido, pero con dos variables. Una, visita programada a los 15 días y dos, haber asistido a un taller de la Escuela de Pacientes. Por tanto, el trabajar con un igual tiene efectos incluso en la supervivencia, sin duda alguna. Y todas estas cosas, de alguna forma, también mejora trabajar con iguales, porque, sin duda alguna, el sentir que alguien que está cerca de mí le ha pasado algo muy parecido a mí, que sabe qué es lo que me pasa a mí, tiene efectos, sin duda alguna, muy beneficiosos en la salud, en la calidad de vida y en la disminución de las visitas, sin duda alguna. Incluso, hechos estudios con pacientes con esclerosis múltiple, el trabajar con iguales, con personas con esclerosis múltiple que enseñaron a otros pacientes con esclerosis múltiple, mejoró el conocimiento de la enfermedad en los aspectos menos conocidos por el resto de participantes. También mejoraron ciertos hábitos de vida, mejoraron el tema, sobre todo, de ejercicio y dieta como un elemento también muy importante y mejoraron la salud y la estabilidad de las personas que tenían recaídas. Por tanto, no estoy hablando de pacientes crónicos en general, estoy hablando también de pacientes con esclerosis múltiple, que sin duda alguna el trabajar con iguales tiene sus efectos beneficiosos, ¿no? Y termino, y voy terminando, ¿no? Cuidar y cuidarse es un aspecto muy importante, ¿no? Cuidarse para mejorar mi autocuidado es muy importante y cuidarse también es, sin duda alguna, saber comunicar, saber expresar lo que siento, saber expresar lo que me pasa, saber preguntar de alguna forma, ¿no? Y yo siempre digo que hay que comunicar a besos, con perdón. Y los besos tienen que ser, básicamente, hay que trabajar con lo básico, hay que, basado en la experiencia vivida de cada uno, hay que trabajar con términos sencillos, hacerlo de forma ordenada y, sin duda alguna, que sea lo más sugerente posible. Esa es algo que nos ayuda a cuidarnos a la hora de expresar tal, ¿no? Porque, sin duda alguna, yo siempre digo que, como decía Albert Jovell, la mejor tecnología disponible sigue siendo la comunicación. Es evidente que los tratamientos son necesarios, son importantes, son fantásticos, pero también cómo yo vivo esa enfermedad, cómo lo vivo, cómo siento lo que me pasa, de alguna forma es fundamental, ¿no? Y para eso hay que buscar con mis profesionales confianza mutua,
basada en el respeto, la comprensión y el afecto. Está comprobado que el afecto con el efecto tiene mejores resultados. Por tanto, hay que poner afecto al efecto para poder ayudar a que la relación entre una y la otra ayude a que mi salud mejore por esa mezcla entre afecto y efecto. Y para eso, sin duda alguna, aparte de eso, necesitamos tener delante un profesional que tenga alma. Y digo alma, aunque está puesta alma con H, no es un error, alma tiene H, ¿no? ¿En dónde? Mira, lo tiene en en la honestidad, ¿no? Tiene H, ¿no? En la humildad, en los hechos, lo tienen las habilidades que tienen, ¿no? La tienen en el toque de humor que pueden darle en un momento determinado, ¿no? Y lo tienen en el toque de heroísmo que ayuda a ayudar ¿no? Con un elemento que nos permita conseguir lo que queramos conseguir. Necesitamos profesionales con alma que nos ayuden a que la atención que recibimos cada día sea la mejor posible, ¿no? Y termino tal, ¿no? Que es importante, hemos dicho, es importante la información, es importante el conocimiento, es importante tener los elementos que nos permita tomar las mejores decisiones posibles. Pero también es muy importante trabajar las emociones. He dicho la importancia del apoyo emocional, del apoyo psicológico, la importancia de trabajar aspectos que nos ayudan a sentirnos mejor, que nos ayudan a no tener ansiedad, a que la depresión no nos gane, a mantenernos con todo el proceso de vivencia tal. Y de alguna forma lo que necesitamos es apoyo emocional, ¿no? Y apoyo emocional se consigue mejor siendo buenas personas. Siendo buenas personas, ¿no? Y probablemente sabiendo que hay gente que suma, que sin duda alguna ayuda a conseguir mejor las cosas. Yo puedo tomarme las cosas, una cuestión de actitud, yo puedo tomarme las cosas de forma diferente, pero si me lo tomo desde la perspectiva de gente que suma, que respeta opiniones, que es activa, que aporta opiniones, que es asertiva, que es positiva, probablemente conseguiremos mejor las cosas. Es evidente, a veces no tengo mi cuerpo para poder tener esa gente, ser esa gente que sume, pero si me lo planteo, probablemente podré conseguirlo, ¿no? Y practicar la generosidad se contagia. Y ser agradecido también. Yo siempre digo que hay 3 palabras que me gustan mucho, que es el PGP. El PGP es una herramienta fantástica. PGP, P de por favor, G de gracias y P de perdón. Y P de perdón. PGP, tenemos que tenerlo incorporado porque de alguna forma es una manera de entender mejor la vida, de ayudarnos a sentirnos mejor, a ser mejores personas, como decía antes, a poder agradecer, ¿no? A tener ese poder del pensamiento positivo, a generar confianza, ¿no? A hacer lo que amamos y amar lo que hacemos, porque eso de alguna forma nos ayuda a vivir mejor. Y tener claro que el perdón tiene un poder curativo y terapéutico que tenemos que poder poner encima de la mesa, ¿no? Y un poco para terminar, ¿no? Yo siempre digo una cosa, todo eso va ligado a una idea que para mí es fundamental. El paciente es el recurso menos utilizado del sistema sanitario, a pesar de que ha venido el consejero, digo con perdón. Pero los pacientes deberían tener un papel mucho más importante del que tienen. Y sin duda alguna son un recurso infrautilizado y tienen un potencial tremendo. Un potencial tremendo. Por tanto, ¿qué es importante? Hacerles partícipe, hacerles que formen parte de esta historia, ¿no? Porque es evidente que si me dicen las cosas, normalmente las olvido. Si me las enseña, probablemente las recuerdo. Pero si me hacen partícipe, seguramente las comprenderé. Y si las comprendo, podré actuar de una forma más activa, de una mejor forma y poder ayudarme a mí y poder ayudar a otros en ese sentido, ¿no? Por tanto, necesitamos inteligencia colectiva, crear a partir de la colaboración entre unos y otros, ¿no? Y termino con eso, ¿no? Me gusta esta frase porque me parece que es la esencia de lo que quería contar esta tarde.
por favor, lo digo por favor, dejemos que los pacientes ayuden. Dejemos que los pacientes ayuden. Dejemos que los pacientes ayuden, que se ayuden y ayuden, las dos cosas. Me parece que es el elemento fundamental para poder avanzar, porque si no dejamos que los pacientes ayuden a otros pacientes, ayuden a una mejor relación con el profesional sanitario, ayuden a mejorar el sistema sanitario, ayuden con su participación, con su expresión de dudas, con su expresión de miedos, con su vivencia de la situación, porque sin duda alguna con eso mejorará también la salud y la calidad de vida de todos y cada uno de los pacientes. Para que termine. Estaba preparado. Es que ha pasado eso porque estaba previsto, ¿no?, que saliera esta, ¿no? A veces hay que retirar el pino, hay que retirar el cartel para que realmente las cosas funcionen bien, y a veces, por no querer que todos y cada uno de nosotras y nosotros tengamos el papel que deberíamos tener en nuestra relación con el sistema sanitario, con los profesionales sanitarios, a veces solo hay que retirar el pino. Y a veces, no retirándolo, lo que hacemos es marcar distancias. Y lo que necesita un sistema sanitario, un profesional sanitario, es la búsqueda de la cercanía. Necesitamos cercanía, necesitamos un entorno cercano que nos ayude a tomar las mejores decisiones posibles desde una visión de apertura de mente. Hay que abrir la mente, hay que hacer que la gente tenga posibilidades de participación. Hay que poder pintar la forma que cada uno crea que pueda pintar la historia, ¿no? Hay que conversar, es la única manera para avanzar. Hay que aprender, y a veces para aprender hay que desaprender, hay que quitar cosas que tenemos en nuestra mochila que no nos sirven para nada y que ya no utilizamos, ¿no? Hay que ser flexible, hay que colaborar, hay que adaptarse al entorno, y creo que me falta una. Y probablemente una de las cosas es que hay que interactuar más, hay que hablar más entre nosotros, hay que favorecer entornos sociales que nos permitan mejorar nuestras relaciones sociales, emocionales, familiares, de amigos, porque en eso también mejora nuestra salud. Con eso también mejora nuestra salud. Y por tanto, la clave no es hablar con los pacientes, no para ellos, con los pacientes. La palabra con la había puesto como primera palabra, pero la vuelvo a tal, porque probablemente son tiempos para hacer las cosas de otra forma. Y también no solo hablar con los pacientes, sino hablar entre pacientes, porque el hecho de la vivencia de unos y otros probablemente nos ayuda a mejorar también nuestra salud. Son tiempos para hacer las cosas de otra forma. Muchas gracias.